Vamos a ver lo que es el movimiento circular. El movimiento circular, como lo expresa, ¿verdad? Se mueve en un círculo. Es una partícula que lleva una velocidad lineal constante, pero sobre ella actúa una fuerza que resulta creando una aceleración centrípeta, creando ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados, hacia el centro de dicho círculo, hacia el centro, creando una aceleración centrípeta. Con esto, entonces, ya tenemos que sigue con una misma velocidad lineal, pero creó una aceleración centrípeta y de acá va a empezar entonces a recorrer ángulos. O sea, su trayectoria se va a convertir en ángulos y se van a identificar con la letra griega teta. De acá mismo sale lo que es el radio, o sea, sabemos que es la mitad del diámetro, y también la velocidad que lleva en recorrer el ángulo o la teta se le va a conocer como velocidad angular y se identifica con la letra griega omega. De esto obtenemos acá velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, el radio, el ángulo teta. Además tenemos el tiempo. El tiempo va a ser lo que tarde en dar todas las vueltas que se estén estudiando. El periodo va a ser cuántas vueltas da en un segundo, y la frecuencia es la recíproca del periodo. Esta se va a medir en hertz. Entonces tenemos aquí que la velocidad lineal va a ser metros por segundo. La velocidad angular, esta se va a medir en radianes por segundo. La aceleración centrípeta, metros sobre segundo al cuadrado. El radio va a estar en metros. La teta, en una vuelta existen 2 pi radianes. El tiempo va a estar en segundos. El periodo va a estar también en segundos. Y la frecuencia se va a medir en hertz. Para poder estudiar este fenómeno, recordamos que en la velocidad lineal teníamos esta pequeña ayuda de distancia, velocidad y tiempo. Y la vamos a tener también en el movimiento circular. Recordando que la distancia acá va a ser el ángulo teta, la velocidad lineal acá va a ser la velocidad angular y el tiempo pues sigue siendo tiempo. Tenemos también entonces aquí que para obtener tenemos que la distancia va a ser igual velocidad por tiempo. La velocidad iba a ser distancia sobre tiempo y el tiempo distancia sobre velocidad. De igual forma las obtenemos en el movimiento circular. Va a ser entonces que el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular será igual al ángulo sobre el tiempo y el tiempo al ángulo sobre la velocidad angular. Acá mencionamos que tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. El periodo va a ser igual al número de vueltas dividido con el tiempo. Y sabemos que la frecuencia es la recíproca del periodo, quiere decir que es lo contrario. Entonces esto va a ser igual al tiempo dividido el número de vueltas. Un ejemplo va a ser que suponiendo que
una partícula da 15 vueltas en 3 segundos. Entonces, calculemos su periodo. El periodo va a ser igual. Número de vueltas, 15. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. Entonces, periodo 15 dividido 3 va a ser igual a 5 segundos. Para la frecuencia, entonces, sabemos que es lo contrario. Entonces, la frecuencia va a ser igual. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos. ¿Cuántas vueltas dio? 15. Acá podemos realizar el proceso de simplificación. Tercera de 3, 1. Tercera de 15, 5. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 1/5 Hz. Inicialmente dijimos que esto iba a tener una rapidez o velocidad lineal y una angular, ¿verdad? Que esto se representaría con la letra V y esta con la letra omega. Para la velocidad angular, primero teníamos que iba a ser al ángulo partido el tiempo. Y de acá podemos deducir que si da una vuelta completa son 2pi. ¿Cuánto tarda? Tarda un periodo en dar esta vuelta. Entonces la velocidad angular va a ser igual a 2pi partido el periodo. Y conociendo también que acá tenemos como que tuviéramos 1 partido pi y su recíproca sabemos que es la frecuencia, entonces también podemos decir que la velocidad angular va a ser 2 por pi por frecuencia. La velocidad lineal podemos sacarla en que es 2 por pi por radio partido el periodo. Y acá podemos enfocarnos en esto. Acá y acá. Entonces podemos deducir que esto va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y así también que por la recíproca la velocidad lineal puede ser también 2 por pi por frecuencia por radio, debido a esto mismo de la recíproca del periodo, en lo que aquí nos dio la fórmula del 2 por pi por frecuencia para encontrar la velocidad angular. También podemos obtener esta ecuación para obtener la velocidad lineal. Resolveremos entonces un ejemplo en donde dice que un tren recorre una pista con radio igual a 50 metros y velocidad lineal o tangencial de 10 centímetros por segundo. Nos pide calcular velocidad angular. Vemos que tenemos un dato de un radio de 50 metros. Recordando que en el sistema internacional el radio debe estar en metros, está muy bien para poderlo trabajar. La velocidad lineal me aparece en centímetros por segundo, y para trabajarla en el sistema internacional tenemos que tenerla en metros por segundo. Entonces esta debemos pasarla a metros por segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos los 10 centímetros por segundo y lo vamos a multiplicar por 1, pero no en sí por 1, sino que por su equivalencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos centímetros arriba, lo colocaremos abajo. Entonces, a su equivalencia a metros, de que un metro es igual a 100 centímetros. A multiplicar entonces acá 10 por 1 dividido 100 nos dará igual
a 0.1 metros siempre sobre segundos. Ya tenemos entonces la velocidad, que es igual a 0.1 metros por segundo. Con esto, entonces ya podemos calcular la velocidad angular, que es igual a la velocidad lineal dividida con el radio. ¿Cuál es nuestra velocidad lineal? 0.1 metros sobre segundo, y nuestro radio es de 50 metros. Efectuando esta operación nos da un resultado de 0.002, en que se expresa en radianes sobre segundo. Pero acá, al ser un número con decimales bastante pequeño, podemos utilizar la notación científica, corriendo este punto 1, 2, 3 posiciones. Entonces lo podemos escribir como 2 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. Un segundo ejemplo nos dice que una rueda de la fortuna da 85 vueltas en 6 segundos. Además posee un radio igual a 4.5 metros. Calcular periodo, frecuencia y velocidad lineal. Empezamos calculando el periodo. Entonces decimos que el periodo es igual al número de vueltas dividido el tiempo. Entonces tenemos cuántas vueltas dio. Dio 85 vueltas en 6 segundos. Al dividir esto nos da un total de 14.16 segundos. La frecuencia la calculamos de igual forma, sabiendo que es la recíproca del periodo. Hacemos la operación a la inversa: tiempo sobre número de vueltas. Eso será entonces 6 sobre 85, y esto nos da un total de 0.07 Hz. Por último nos pide la velocidad lineal. Recordamos que tenemos tres fórmulas o tres ecuaciones diferentes para encontrar la velocidad lineal, pero considerando que acá tenemos radio, tenemos frecuencia, tenemos el periodo, se nos hace más fácil utilizar la frecuencia para no realizar ninguna división, y entonces decimos que la velocidad lineal va a ser igual a 2pi por la frecuencia por el radio. Entonces esto va a ser igual a 2pi por 0.07 Hz por 4.5 metros. Efectuando todo esto nos da un total de una velocidad lineal de 1.97 metros sobre segundo. Para la parte práctica de nuestro laboratorio de física, tenemos un motor de máquina de coser junto con su pedal. Al motor se le adaptó unos alambres para poder insertar dos reglas, uno de 30 centímetros y una de 15 centímetros, las cuales tendrán el papel del radio del círculo. Así también a las reglas se les atará un alicate para darle mayor espesor a las reglas, debido a que la fuerza del motor es grande.